hay que empezar a entender cómo se construye la identidad humana. Yo llegué a estudiar cómo se construye la identidad humana, que es a lo que me dedico, por procesos que no habían sido voluntariamente planeados, ¿no? Sino, bueno, había trabajado con indígenas, me había dado cuenta que ellos entienden la realidad de una forma, el espacio y el tiempo de una forma completamente distinta de cómo la entiendo yo, y eso me fue llevando a intentar entender cómo entiende la gente la realidad en la que vive. Y eso no se puede disociar de la manera en que cada uno nos entendemos dentro de la realidad. Para empezar a entender todo esto hay que tener esta premisa en cuenta fundamentalmente, ¿no? El universo es inabarcable para la mente humana. Está integrado por demasiados fenómenos, demasiado complejos, que interrelacionan entre ellos de forma demasiado compleja. Si nosotros, si cada ser humano fuera consciente de la enorme complejidad del mundo en el que vivimos, la angustia nos bloquearía, porque se nos haría evidente la impotencia de nuestra relación con el mundo. Sin embargo, ningún grupo humano se bloquea, nadie se muere de angustia. ¿Por qué? Porque todos los grupos humanos, os pongo, hemos desarrollado mecanismos que nos hacen creer que somos fuertes y estamos seguros. Y estos son los mecanismos de la identidad. Luego vamos a entrar en aspectos así, que se pueden entrar, ¿no? En esto, cómo construimos el tiempo y el espacio, etc. Solo voy a entrar en un mecanismo que es completamente imprescindible para generar esta sensación de que estamos seguros y de que somos fuertes. Un mecanismo absolutamente irrenunciable, que es estar vinculados a un grupo de pertenencia, pertenecer a una comunidad. Si el ser humano se situara solo frente al universo, se le haría evidente lo que es evidente, y es que no podemos controlarlo, y entonces nos entraría la angustia. Si no nos pasa eso es porque sabemos que no estamos solos, que pertenecemos a una comunidad humana. Sin embargo, esto no se reconoce en todos los grupos humanos. Se reconoce tanto más cuanto menor control tienes del mundo, cuanto menor control tecnológico, cuanto menos explicación científica tienes del mundo, ¿no? Y esto funciona en términos estructurales, ¿no? En términos culturales y en términos personales. Cuanto menos seguridad tienes, más necesitas estar relacionado con otros, ¿no? Sentir que perteneces a un grupo. Pero cuanto más control tienes, menos reconoces esa necesidad. Ahora, el hecho de que no se reconozca la necesidad no quiere decir que no la necesites, no quiere decir que la necesidad no exista. Es imprescindible. Entonces, entender cómo se ha podido construir la fantasía de que existe un yo, que te puedes concebir aisladamente del resto del grupo, que puedes percibirte como una cosa aislada del resto del grupo, cuando esto es imposible porque te mataría la angustia, es entender el discurso principal de nuestra sociedad y es entender el género también. ¿Cuándo empieza a desarrollarse esta idea de que los seres humanos podemos estar separados del grupo, ¿no? ¿Cómo se va construyendo la idea del yo? Porque sabéis que el concepto de individuo solo aparece como sinónimo de persona en el siglo XVII, porque solo en el siglo XVII hay suficientes hombres con esta sensación de que tienen capacidad de poder y de control, como para que eso pase al discurso, ¿eh? Bueno, ¿cómo empieza este proceso? Os pongo aquí una diapositiva que está sacada, por lo menos la parte de arriba, de estudios de Norbert Elias, que es un sociólogo que a mí me impactó mucho, es muy etnocéntrico y muy evolucionista y, por supuesto, muy androcéntrico, pero mete el inconsciente y las emociones en el análisis de la sociedad y a mí eso me iluminó mucho, ¿no? Norbert Elias dice lo que él llama el proceso de la civilización, ¿no? La transformación histórica se va dando de forma que cada vez hay más división de funciones, más especialización del trabajo, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos en los cazadores-recolectores, yo os digo que yo soy, vamos, os ha dicho Mario que yo soy profesora de prehistoria, ¿no? Yo me dedico, o sea, yo empecé dedicándome y sigo dando clase de eso, a las etapas originales, digamos, de las trayectorias históricas. Al principio, todos los cazadores-recolectores, tanto del pasado como los cazadores-recolectores del presente, no tienen división de funciones ni especialización del trabajo. O sea, todos los hombres hacen lo mismo, todas las mujeres hacen lo mismo, ¿vale? No hay, a veces, ni un chamán. Bueno, poco a poco en el proceso histórico lo que fue sucediendo es que fue multiplicándose la división de funciones. Aparece la agricultura, aparece la artesanía, aparece el comercio, aparece la metalurgia, aparece...
hasta llegar a la modernidad. En la modernidad tenemos el mayor número de funciones y especialidades de trabajo conocidas. Y eso hace que cada persona del grupo social, poco a poco en el proceso histórico, se fuera teniendo que relacionar cada vez con gente que está en niveles distintos a donde está esa persona, ¿no? O sea, si pensáis vosotros en vuestra propia vida del día de hoy, salís de casa donde os habéis relacionado con unas personas con las que tenéis una determinada relación, habéis cogido seguramente el metro o un transporte público para llegar aquí, os habéis relacionado con más personas, aquí os estáis relacionando con más personas, os estáis relacionando conmigo, vais a comer después con no sé quién. Entonces dice Norbert Elias, a medida que esto pasa en la sociedad, la gente se va teniendo que acostumbrar a expresar de forma diferente sus emociones, dependiendo de con quién está, ¿no? Entonces nos vamos acostumbrando a hacer un ejercicio automático de expresar nuestras emociones. Pues si por la mañana estamos en casa con nuestra gente querida, tenemos un tipo de relación, pero ahora, yo digo siempre, estáis aquí conmigo, estamos teniendo una relación y sin embargo vosotros no sabéis cómo estoy yo. Por cierto que yo les he dicho antes a estos, si me veis alguna cosa rara, tengo una vértebra rota, entonces voy con un corsé, así que a veces me salen cosas raras por el cuerpo porque tengo un corsé. Vosotros no sabéis cómo estoy yo emocionalmente, porque eso no forma parte de la relación que tenemos. Ni yo sé lo que me vais a hacer preguntas, os voy a hablar con vosotros después, pero yo no sé nada de vuestra vida emocional, porque no está implicada en la relación que tenemos. Así que dice Norbert Elias, a medida que avanza la complejidad socioeconómica, la gente se va acostumbrando a calcular el alcance de la expresión de sus emociones dependiendo de con quién está. Así que nos vamos acostumbrando a que lo que realmente somos está contenido en nuestro interior. Y eso se lo vamos transmitiendo en medidas distintas a la gente que nos rodea. Así que se va abriendo la idea del yo. ¿Vale? Es un proceso absolutamente gradual. Se va abriendo la idea de que lo que realmente somos está contenido en nosotros mismos y que tal vez no se lo podemos transmitir a nadie en su totalidad. Es una idea de que el yo está dentro. Este proceso se dispara cuando aparece la escritura y me voy a detener en esto un momento. No quiero entretenerme mucho porque es todo un argumento que no quiero retrasarlo más de lo necesario, ¿no? Pero es muy importante que entendáis la absoluta trascendencia que tiene aprender a leer y escribir, porque transforma completamente la identidad. Aprender a leer y escribir empodera e individualiza. ¿Qué es lo que hace la escritura? Yo os digo que yo he trabajado con poblaciones orales porque además, por eso empecé, porque soy profesora de prehistoria, que por definición trabajo con sociedades orales, ¿no? Aunque esto los prehistoriadores no lo suelen tener en cuenta. ¿Qué es lo que hace la escritura? Yo una vez hay varias cosas interesantísimas de cómo cambia la mente entre la oralidad y la escritura. Hay un autor que se llama Olson y yo estuve con él en un congreso una vez, ¿no? Y decía Olson, yo tengo una nieta de 3 años y a mi nieta de 3 años le digo, escríbeme, ¿cómo escribirías tú un gato? Y me hace así un garabato, ¿no? ¿Cómo dirías tú 2 gatos? Y me hace 2 garabatos. ¿Cómo escribirías 3 gatos? Y me hace 3 garabatos. ¿Cómo escribirías ningún gato? Dice, y mi nieta pues hace así con las manitas, ¿no? Como, si no hay ningún gato, no hay garabato. Perdón, me ha salido una rima. Claro, eso es lo que hace la escritura. La escritura alfabética lo que te hace es escribir las palabras ningún gato y te escribe la frase. Con lo cual, lo que te permite la escritura es visualizar el pensamiento, visualizar algo que aparezca una instancia que es el lenguaje y que eso es el pensamiento. Y podemos empezar a trabajar sobre esa instancia. Esa instancia, ¿de dónde arranca? ¿De dónde arranca el pensamiento? Arranca de un lugar que es la mente. Cuando aparece la escritura, aparece la conciencia de la mente. Hasta que no hay escritura, no hay conciencia de la mente. Claro que la gente piensa y duda, pero eso, las poblaciones orales creen que se lo cuentan los espíritus, que se lo cuentan los dioses o que lo dice el cuerpo, ¿no? Nosotros lo seguimos diciendo a veces, no tengo una corazonada, el corazón me lo dice, las tripas me lo dicen, eso es lo que hace la población oral, ¿vale? El pensamiento no arranca de la mente porque la mente no existe, no hay conciencia de la mente. De hecho, los textos, por ejemplo, la Ilíada, que también eso es otro tema muy interesante, pero
concluyó que era un texto que había sido elaborado por poblaciones orales, solo que se había ido transmitiendo y al final alguien lo había puesto por escrito. ¿Por qué? Entre otras cosas porque no hay ningún verbo de actividad de la mente. No hay un verbo como pensar, dudar, creer, no hay ningún verbo de esos, ¿no? Son todos verbos de acción. Las poblaciones orales no tienen sensación de que hay una mente ni que hay un yo, solo hay acción. Bueno, por otro lado, o sea, lo que hace la escritura es que te va metiendo en la sensación de que existe algo que es la mente, por tanto te mete en una sensación de que tú tienes agencia, porque tus pensamientos los generas tú. Hay una sensación de agencia personal y por tanto de distancia con los demás, ¿no? Y por otra parte, la escritura lo que te hace es reflejar con unos signos arbitrarios, te empieza a intentar descifrar, hacer una representación de la realidad con signos que no pertenecen a la realidad, ¿no? Como los números, las letras, etc. Con lo cual se establece una distancia entre la realidad y los signos y tú puedes relacionarte solo con los signos. Es lo que decía ayer Saskia Sassen de los físicos. Tú te puedes relacionar solo con las fórmulas. ¿Vale? Existe una instancia distinta de realidad y estos signos te permiten desarrollar las explicaciones causales por qué funcionan determinados fenómenos del mundo de forma abstracta. Esto no existe en poblaciones orales, ¿vale? O sea, no existe algo como la física que te permite explicar tanto la evaporación de los mares como lo que pasa en la cacerola de tu casa. No existe, existen explicaciones puntuales para cada fenómeno. Así que la escritura te da sensación de que controlas porque estás explicando y por tanto prediciendo el mundo, y por otra parte sensación de subjetividad. ¿Vale? Así que a medida que se produce este proceso, se produce un proceso paralelo y sobre todo cuando aparece la escritura, que es el desarrollo de la explicación racional del mundo, que acaba en las explicaciones científicas. Con lo cual, todo este proceso de aumento de la complejidad en la sociedad va haciendo que cada vez se empiece a aumentar más la distancia emocional entre los miembros del grupo social, o sea, empiezan a aparecer la sensación del yo soy distinto del otro, y por otra parte la distancia entre la naturaleza humana y la no humana, porque la no humana ya la estás explicando a través de razonamientos científicos. Bueno, ¿cuál es el mecanismo por el que en la individualidad nos sentimos seguros? Como lo que nos da seguridad en la individualidad es, cuando tenemos una idea del yo, es explicar racionalmente el mundo, la seguridad te viene de que cada vez lo tienes que explicar mejor. Es decir, cada vez hay que profundizar más en el modelo de explicación. Cada vez racionalizas más el mundo, ¿no? Con lo cual, el cambio constituye la base de la seguridad. Tenemos que cambiar para sentirnos seguros, lo que hace que la percepción del tiempo sea lineal. El cambio es la clave de la seguridad en la individualidad. Fijaros que esto solo pasa a paradigma en el discurso histórico en el siglo XIX. Solo en el siglo XIX el mundo y la realidad se explica a través de los cambios de forma en discurso, porque por supuesto que todos los que están individualizados van metiendo cada vez desde siempre. Eso es una cosa estructural. Cuanto más individualizado está, más buscas el cambio. Pero solo hay una mayoría tan aplastante que pasa el discurso social en el siglo XIX, donde Lyell, que es un geólogo, ¿no?, empieza a decir, uy, que la Tierra... 1830-33, son 3 volúmenes. La Tierra no la creó Dios como la conocemos, ¿no? La Tierra es resultado de la erosión y la sedimentación. Y luego viene Darwin y dice, uy, los animales tampoco son resultado no los creó Dios como los conocemos, son resultado de la transformación. Siglo XIX, ¿vale? Cambia el paradigma, aunque es un proceso, el resultado de un proceso histórico. Así que podríamos decir que el yo es una identidad que se construye de forma reflexiva, o sea, a través de los cambios y a través del tiempo, ¿no? Es decir, ¿quién soy yo? Es lo que está contenido en mí, ¿no? Esto cogito ergo sum, pienso luego existo, yo soy lo que está en mi mente, yo soy lo que está en mi mente, pero además soy lo que ha sucedido conmigo a través del tiempo. Esto es muy importante porque eso hace que la individualidad esté llena de ansiedad, que es lo que nos pasa a todos los que estamos individualizados, porque tu seguridad viene de haber podido cambiar, para lo cual tienes que estar generando deseos constantemente. O sea, ¿qué es lo que quiero hacer ahora? Y tienes que conocer tu deseo. ¿Qué es lo que quiero hacer ahora? Y hacerlo. Y eso es lo que te da seguridad. ¿Vale? Esta persona es la que quiso hacer eso y lo hizo. La que quiso hacer luego este proyecto y lo hizo. La que quiso irse a este viaje y lo hizo. La que se quiso casar y lo hizo. Tienes que conocer tus deseos y poder satisfacerlos. Eso es lo que te da seguridad. Y eso se construye a lo largo del tiempo. Así que tenemos un primer esquema.
que es el de la individualidad, ¿vale? Que es lo que os acabo de decir. Se construye a través del yo y es consciente de sí, se relaciona con el mundo a través de la razón, siente distancia emocional de la naturaleza humana y de la no humana, se asocia a la sensación de poder sobre el mundo, se organiza a través de los cambios, el sujeto es el agente de su propio destino, se siente agente de su propio destino y la seguridad procede de conocer los propios deseos y de tener capacidad para satisfacerlos. Te pones en posición de sujeto de tu propia vida. Ahora bien, ¿qué pasa cuando la sociedad no tiene división de funciones ni especialización del trabajo, ni por tanto existe la escritura? ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye la identidad en sociedades de este tipo? Esto es un grupo, los AGUA, con los que yo tuve un proyecto de etnoarqueología y hago una cosa que es como de una especialidad, que es una mezcla de antropología y arqueología, porque nos fijamos sobre todo en la cultura material, ¿no? Esta foto no la hice yo, la hizo una antropóloga antes que yo nunca les hubiera puesto así en fila a los AGUA, pero bueno, se ve lo que son los AGUA. Es para daros el ejemplo de qué pasa con sociedades de este tipo, ¿no? Sociedades donde no hay ningún tipo de desigualdad de poder en la sociedad. No lo va a haber ni entre hombres y mujeres. No hay un jefe, no hay un especialista de nada, ¿eh? En esta sociedad os digo ni un chamán. Solo los hombres son cazadores de arco y flecha, todos hacen lo mismo, las mujeres recolectan, ayudan a veces en la caza, etcétera. No vamos a entrar. ¿Qué pasa? ¿Cómo se construye la identidad en estas sociedades? Pongo, cuando no hay escritura, no existe la dualidad entre el cuerpo y la mente. No existe, porque no hay mente. Así, o sea, no hay conciencia de la mente. Así que todo pasa por el cuerpo. Toda la identidad se construye a través del cuerpo, de la cultura material que utilizas y de las acciones que haces. Tú eres lo que pareces y lo que haces. Y eso es lo que te va a definir. Y los vínculos que vas a tener, ¿eh? Ahora vamos a ver. Os pongo, cuando no hay escritura ni división de funciones, no se entienden las mecánicas abstractas que rigen la naturaleza no humana, porque no hay ciencia, ni hay tecnología para controlarla. Al tiempo que no hay diferencias interpersonales en la naturaleza humana. Es decir, no hay diferencias dentro del grupo y, por otra parte, no controlas la naturaleza humana, no humana. O sea, se teme a la naturaleza no humana, a lo que llamamos naturaleza, se teme a la naturaleza no humana porque no la controlas, no tienes tecnología, no tienes explicación científica, pero no se teme a la naturaleza humana porque todo el mundo es igual y todo el mundo hace lo mismo. Así que aquí la identidad no se construye con una sensación de yo soy distinto porque tengo que reprimir. No, aquí la identidad se construye por identificación con el resto del grupo, porque esa identificación es la que te hace, además, sentirte seguro frente a una naturaleza que no controlas. Esto es lo que yo llamo identidad relacional, ¿vale? O sea, cuando no hay escritura, cuando no hay tecnología, la identidad no se construye con una base en el yo, sino con una base en el grupo. Tú eres solo en tanto que parte de tu grupo. No puedes concebirte fuera de tu grupo y esto se visibiliza a través del cuerpo y la cultura material. Te presentas todos igual. Estos son los ejemplos, por ejemplo, que os pongo, ¿no? Cualquiera de estos grupos que cojáis, se visibilizan igual. Estos son los SOE. Yo tengo varios casos de Amazonas porque como trabajé en el Amazonas, pero cualquier grupo, también tengo de otros sitios. Los SOE llevan esta identificación en los labios, se duermen en este tipo de hamacas, trabajan, son horticultores y cazadores. Un SOE es el que parece SOE y el que hace lo mismo que hacen todos los SOE, ¿no? O los Yanomami, que a lo mejor os suenan más, ¿no? Los Yanomami se visibilizan así, construyen estos abonos, las casas, son horticultores también, ¿vale? Estos son unos con los que yo empecé, estos fueron los que a mí me descubrieron que la gente que no tiene escritura entendía la realidad de una manera completamente distinta. Son los quechí de Guatemala, son horticultores, pero los quechí, vais a ver, bueno, mirad cómo el cuerpo está generizado, veis cómo están todos los hombres con las manos así y las mujeres no, porque eso es ser hombre, es ponerte, el cuerpo expresa, ¿no? Lo que la exis corporal que decía Bourdieu, ¿no? Bueno, estos son quechí, ¿veis? Las mujeres van todas vestidas igual, con el mismo peinado, no veis a una con dos trenzas, con un moño, todas con una coleta, porque ser quechí es ser igual que los quechí, ¿no? Y luego los hombres son horticultores de palo cavador. Este es el grupo con el que estoy trabajando ahora en Etiopía, las Datsin, ¿no? Las Datsin se visten todas igual, se decoran la cabeza, luego tienen muchas cuentas, es otro tema, viven en un determinado tipo de cabañas y
cultivan los hombres con un determinado instrumento que es la azada. Bueno, esto es la construcción de la identidad. Tú eres igual que tu grupo porque eso es lo que te hace sentirte seguro, porque no controla la realidad. Es el mismo mecanismo que funciona en las llamadas tribus urbanas. Aquí en las tribus urbanas ya hay construcción del yo. Es una construcción del yo a la que se superpone la identidad relacional, porque se superpone siempre, bueno, ya lo veremos. Pero aquí se ve muy claramente. ¿Por qué? Porque las tribus urbanas lo que hacen es recoger a los sectores más desestructurados y marginados de la sociedad, adolescentes, masculinos, en contextos urbanos, ¿no? De familias desestructuradas, donde cada uno de ellos por sí mismo se sentiría una mierdecita, pero metido en la pandilla, metido en la mara, ahí, que alguien les diga algo. Y veis que se visibilizan igual, tienes signos de identificación de tu tribu, ¿no? Con una apariencia determinada, con una determinada vestimenta y con una gestualidad, con el cuerpo. Estos que os pongo otros, ¿no? Del cuerpo, estos los acaban de detener a varios de ellos en Alicante, ¿no? La semana pasada, me parece, la Mara Salvatrucha de Salvador, que son, vamos, peligrosísimos, y ahí son fuertes porque están en la Mara, ¿eh? Si se van, y es una gestualidad y una apariencia que es común, ¿vale? Esto no se os olvide, porque vamos a volver sobre ello después. Bueno, así que tendríamos que la individualidad se construye a través de la mente y es reflexiva. Yo me pienso a mí mismo, ¿eh? Se construye a través de los pensamientos y las emociones íntimas, a través de la razón en la relación con el mundo, de los cambios y el tiempo y de la sensación del yo. Mientras que la identidad relacional se construye de otra manera, se construye a través del cuerpo, de la cultura material, del vínculo emocional, las acciones recurrentes y la adscripción a un espacio, ¿no? Y es fundamental en la identidad relacional la adscripción a la comunidad, los vínculos. Os pongo aquí un ejemplo que pongo siempre porque es que este es un ejemplo que te lo refleja perfectamente, de un misionero francés que escribió un libro a principios del siglo XX, yo no sé francés y nunca sé cómo se pronuncia, pero Lénart o cómo se pronuncia, que trabajo con los habitantes de Nueva Caledonia, que son horticultores. Este es un hombre muy desconocido porque Lévi-Strauss le despreció mucho, porque Lévi-Strauss decía que no se puede ser buen etnógrafo siendo misionero, porque entonces estás cargado de ideología, ¿no? Y no se le escuchó, pero tiene un libro absolutamente precioso que es este, ¿no? D'Occamo, la persona y el mito en el mundo melanesio, cómo se construye la idea de persona. Y mirad lo que dice. Esto es así en toda la identidad relacional. Dice, ignora su cuerpo, bueno, que no es más que un soporte. Dice, una persona solo se conoce por la relación que mantiene con los otros. Existe únicamente en la medida en que ejerce su función en el juego de sus relaciones. No se sitúa sino por relación a ellas, a las relaciones. Si se quiere indicar en un esquema, que es el que tenéis a la derecha, no sería un punto al que habría que señalar con ego, sino trazos diversos que marcaran relaciones a B, a C, a D, a E, a F, etc. Cada trazo correspondería a él y su padre, él y su tío, él y su mujer, él y su prima, él y su clan, etc. Y en el centro de estos rayos un vacío que se puede circunscribir con las A que marcan el punto de partida de las relaciones. Estas A son réplicas de su cuerpo, el lugar vacío es él, y él es quien tiene un nombre. O sea, ¿quién es esa persona? Esto lo habréis visto en los pueblos todavía, ¿no? ¿Quién es esa persona? Es la hija de fulanito, es la de fulanito, ¿no? Es la hija de su padre, la hermana de su hermano, la sobrina de... Esa es. Pero dice, Lénart, suprimamos todas las relaciones, suprimamos alrededor de estas A repetidas todas las relaciones que la aureolan como rayos, y todo hombre en A será incapaz de colocarse fuera de estas relaciones. No se podría, en este vacío circunscrito por la SA, que es el cuerpo, situar ningún ego, o sea, ningún yo. Ningún miembro del grupo se mostraría capaz de aceptar ese lugar, de nombrarse, de decir, yo soy, yo actúo, actuará Wiri al azar, o a lo sumo se lamentará, oh, como Wiri, soy personaje perdido. O sea, si en la identidad relacional tú quitas las relaciones, la persona no sabe quién es, porque no está construido el yo. Lo que yo os voy a decir, una de las cosas que yo os voy a decir, es que esta es la identidad que tienen todos los hombres y mujeres al principio de estas historias históricas, pero que después los hombres se van a individualizar y esta es la identidad que queda para las mujeres, que es lo que entendemos como identidad de género femenina. Yo soy la hija de mi padre, la esposa de mi marido, la madre de mis hijos.
Si pierdes las relaciones, ¿quién eres? No sé quién soy. Fijaros que la angustia de perder las relaciones es mayor que la de la propia muerte. Y os pongo un ejemplo del Amazonas, para que veáis que esto no tiene que ver con género, que no tiene que ver con biologicismos ni con esencias, sino con control, cuál es el grado de control que tienes del mundo. Esto es sobre los Kayapó, ellos de Mato Grosso se autodenominan Chucajamey. Dice, esto es de un etnógrafo de los años 70. Dice, uno de los rasgos más extraños de las historias de los Chucajamey es que, aunque la mayoría de sus guerras civiles acaban con la huida de la facción perdedora, 5 o 10 años, porque estos viven en sabonos también, grandes, son horticultores, entonces empieza a crecer un poco la población, y entonces empieza a haber conflictos, y entonces una parte se tiene que ir, ¿no? Entonces, acaba con la huida de la facción perdedora y dice, 5 o 10 años más tarde, los que han huido generalmente vuelven, a menudo para ser golpeados hasta la muerte por sus victoriosos enemigos. Los indios pueden existir confortablemente en cualquier lugar de la selva. ¿Por qué vuelven a tal predecible destino? ¿Por qué vuelven a que los maten? ¿Por qué vuelve una mujer maltratada? ¿Por qué vuelve? Si no se entiende la identidad relacional, no se entiende por qué vuelven. Y dice, la respuesta parece estar en que la mayoría de los indios prefieren la muerte a vivir fuera de la tribu. Porque si pierden las relaciones, la identidad relacional, la angustia es tan grande que es mayor que la que produce la propia muerte. Vale, tú dices, pero ¿y en estos grupos que no tienen control, que necesitan cómo se sienten seguros? Porque yo os digo, el mecanismo de la identidad siempre lo que te hace es devolver la idea de que tú estás seguro en el mundo, de que puedes controlarlo. ¿Por qué se sienten seguros? Bueno, mirad el mecanismo que hacen, ¿no? Como ellos no tienen ciencia, no han desarrollado la escritura, ni pensamiento científico, ni tecnología, lo que hacen es explicar esas dinámicas tan absolutamente vivas, ¿no?, que hay, que es la de la naturaleza, a través del único comportamiento que conocen, que es el humano. Entonces, lo que hacen es proyectar el comportamiento del grupo social a la naturaleza. Por un lado, esto implica que por un lado no hay separación ontológica, digamos, entre naturaleza humana y no humana. Te sientes muy vinculado a la naturaleza en general. Pero por otro lado, os digo, ellos proyectan su comportamiento a la naturaleza no humana, pero la naturaleza no humana tiene más poder que el grupo social, porque te cae un rayo y te mata, y tú no puedes hacer nada contra la nube. El río deja de traer agua y te mueres, pero tú no puedes hacer nada contra el río. Fijaros, una mujer en Guatemala, que en los Quechí, una mujer muy potente, doña Rosa, que tenía un hijo que era muy retrasado mental. Ella explicaba el retraso de su hijo diciendo, lo que le pasa a mi hijo es que no tiene alma. ¿Y por qué no tiene alma? Porque fue mi culpa, porque cuando era bebé yo le metí a bañar al río sin pedirle permiso al río, y el río se enfadó y le robó el alma. ¿Veis? O sea, se proyecta el comportamiento social a la naturaleza, tiene comportamiento humano, se enfada, te premia, etc. Pero tiene más poder que tú, así que se sacraliza. Con lo cual, estos grupos entienden que ellos son los únicos seres humanos que se comportan como la instancia sagrada, o sea, se construye a Dios a tu imagen y semejanza y luego decides que Dios está construido a ti a su imagen y semejanza, porque tú ves que la instancia sagrada se comporta de un modo que solo te comportas tú igual, o sea, los demás se comportan de otro modo, así que te ha elegido a ti. Con lo cual, os pongo todo grupo que cree en un mito, o sea, que se relaciona a través de la emoción con la naturaleza, se siente siempre el pueblo elegido, siempre. Siempre, Si vosotros traducís lo que significa la autodenominación, o sea, Chucajamey, Quechí, Agua, lo que sea, siempre significa los seres humanos auténticos, la gente verdadera. Te traducen a veces en la bibliografía los hombres auténticos, porque traducen hombre como genérico. Somos los verdaderamente humanos, somos los elegidos. Claro, la condición para sentirte seguro es no cambiar. Os pongo, la seguridad aquí deriva de la ausencia de cambio porque implica un riesgo. O sea, lo que tú haces es decir, si yo cambio, Dios me va a dejar de proteger. Eso es, la proyección de lo material, ¿no? O sea, tú no tienes seguridad, tú sabes que con estas condiciones estás sobreviviendo y como tienes muy poca seguridad porque no tienes, pues no quieres que nada cambie. Es el refrán este de la premodernidad, ¿no? Más vale malo conocido que bueno por conocer. Que en la modernidad no lo entendemos, pero es así. Más vale, virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Con lo cual, la percepción del tiempo es cíclica. Tú no quieres que las cosas en el futuro sean distintas del presente. Bueno, así que tenemos otro bloque de identidad, que es el de la identidad relacional. Se construye a través de los vínculos, se relaciona con el mundo a través de la emoción, se identifica con la naturaleza humana y no humana,
se asocia a la sensación de impotencia personal frente al mundo, rechaza los cambios, siempre existe una instancia protectora y la seguridad procede de la satisfacción de los deseos de esa instancia. O sea, Dios me va a proteger si cumplo sus deseos. Hay que saber cuáles son los deseos de la instancia sagrada que me va a proteger. Así que te pones en posición de objeto de los deseos de la instancia sagrada. Con lo cual tenemos dos modelos abstractos de identidad, ¿no? Dos polos abstractos de identidad. La identidad para mí es un proceso muy complejo, que funciona a varios niveles, conscientes, inconscientes, que se mezcla de muy distintas maneras, pero eso, por supuesto, no podemos entrar aquí. Pero lo que os voy a explicar es una cosa como esquemática, que me dejo muchos otros niveles fuera, que lo entendáis así. Bueno, ¿qué es lo que nos ha dicho la Ilustración? ¿Cuál es el discurso en el que vive nuestra sociedad? ¿Cuál es el discurso que rige a nuestra sociedad, que es el de la Ilustración? Lo que nos dice es que la identidad relacional es la que caracteriza a los indígenas, ¿no? Y que la identidad de la modernidad es la de la individualidad, ¿no? Que nosotros somos individuos, todos estamos individualizados, y que se fue pasando de uno a la otra. O sea, que esto es el proceso, esto es el planteamiento evolucionista, ¿no? de cómo hemos llegado aquí. Hemos pasado de eso a esto, y esto es la civilización. O sea, el discurso del poder saber, en términos de Foucault, de la Ilustración, es que de dar importancia a la comunidad se fue pasando a dar importancia al individuo, que dar importancia a los vínculos emocionales se fue pasando a dar importancia a la explicación racional, que de las actividades recurrentes se fue pasando a dar importancia a los cambios, de la sensación de impotencia a la de poder y de cómo eran los indígenas a cómo somos en la civilización. Que una cosa es el atraso y la otra cosa es el progreso. Bueno, lo que yo digo, y este es mi punto de discrepancia con la Ilustración, es que por supuesto todo lo que tiene que ver con la individualidad es el resultado de un proceso histórico. Eso no lo duda nadie. Fue apareciendo gradualmente en los hombres del proceso histórico. Pero no porque apareciera dejó de existir la identidad relacional. Es decir, no se fue pasando la identidad relacional a la individualidad. La individualidad fue apareciendo, pero la identidad relacional nunca desapareció, siempre estuvo en la base. Lo que pasa es que dejó de reconocerse. ¿Por qué dejó de reconocerse? O sea, bueno, por un lado, ¿por qué no pudo dejar de existir? Porque la individualidad no se sostiene sola, no se puede sostener, porque si tú te quedas solo frente al mundo, se te hace evidente tu impotencia, y eso habría bloqueado la transformación. No se puede sostener. Pero además porque todos sabemos, y esto lo sabemos todos, es que todos lo sabemos, es como que el discurso te dice una cosa cuando tu experiencia sabes que es otra, pero tú reproduces el discurso todo el tiempo. Todos sabemos que la vida no tiene sentido si solo se piensa. La vida tiene sentido cuando se siente. Que si tú no tienes buenos vínculos emocionales, la vida no tiene sentido, porque es una carga demasiado pesada la de la individualidad. Estás siempre teniendo que pensar, ¿y ahora qué hago? Otro deseo y otra satisfacción y cumplirlo. No podríamos sostenernos solo con la individualidad. Si no tuviéramos buenos vínculos emocionales, si no tuviéramos un grupo que nos sostenga, un grupo que nos arrope, si no tuviéramos actividades recurrentes que den estabilidad a este cambio disparado en el que vivimos, la identidad no se sostendría. ¿Por qué lo negaron los hombres? Porque esto es un proceso de la individualidad que han experimentado hasta llegar a la modernidad solo los hombres, ¿no? Porque yo pienso que es porque se han construido de forma distinta. La individualidad es consciente de sí, se construye a través de la mente, a través de las ideas, de la sensación de agencia, de la sensación de poder y de la sensación del yo. Eres consciente de ello, así que cuando los hombres fueron desarrollando la individualidad, empezaron a dar importancia solo a esto, porque la identidad relacional no es consciente de sí. Sin embargo, todos los seres humanos que estamos individualizados, construimos nuestro yo, como os digo, a través de lo que yo soy, de mis pensamientos, de lo que tengo dentro, pero seguimos construyendo identidad relacional a través del cuerpo. Todos, y de la cultura material, ¿no? A través de la exis corporal, de la ornamentación, de la apariencia, de la moda que llevamos, de las acciones que tenemos y de los vínculos que nos sostienen. ¿Vale? Os pongo, por ejemplo, solo aquí 3 ejemplos de cómo construimos a través del cuerpo siempre identidad relacional. Os pongo la manera de sentarnos, una cosa tan simple como la manera de sentarnos, te está ascribiendo a tu grupo. ¿Vale? Hay todo un comportamiento corporal que siempre te ascribe a tu grupo. Por ejemplo, yo también he comentado varias veces,
que los tonos de voz, o sea, yo cuando vivía con mi familia, nosotros somos 5 hermanas y un hermano, ¿no? Y llamaban por teléfono, cuando había un teléfono en la casa, ¿no? Que es lo que pasaba cuando yo era pequeña, llamaban y nos confundían la voz a las hermanas, o con mi madre, ¿no? O, por ejemplo, cuando entraba por el pasillo mi padre o entraba por el pasillo mi hermano, mi madre decía que no sabía, que siempre los confundía, que no, porque la manera de pisar, el tono de voz, de forma completamente inconsciente, te lleva a identificarte con otros seres humanos. Construyes vínculo sin ser consciente de ello, ¿no? O, por ejemplo, la manera de saludarnos construye una determinada identidad relacional, ¿no? En cada sociedad nos saludamos de un modo. O, no digamos las modas, os pongo aquí estas que... Ahora la que tenemos nos parece que esto no es moda, que es que el pelo se lleva así, pero fijaros los pelos, las sombreras que se llevaban, porque a través de la cultura material construyes identidad relacional. O la de ahora, ¿no? Que si la cintura alta o baja de los vaqueros, o que si los vaqueros rotos o los vaqueros no rotos. Vale, os pongo, la individualidad es una fantasía, no, el ser humano no se puede sostener solo. Ahora, ¿cómo se ha construido esta fantasía? 2 mecanismos fundamentales. El primero, os pongo, al principio de todas estas trayectorias históricas, tanto hombres como mujeres tenían identidad relacional. Pero poco a poco, y no vamos a entrar en por qué, porque esto es otra conferencia, poco a poco, de una forma muy sutil, al principio, con unas consecuencias que no podían preverse, los hombres empiezan a desarrollar determinados rasgos de individualización. Muy sutil, pero llega un determinado momento en que esos pequeñísimos rasgos de individualización empiezan a desconectarles del mundo. Como esto no te lo puedes permitir, no puedes perder identidad relacional, porque es imprescindible, lo que hicieron es impedir que las mujeres se individualizaran. Porque si ellas seguían teniendo solo identidad relacional, les garantizarían a ellos el vínculo que ellos estaban dejando de cultivar. Eso son unas identidades de género, ¿vale? O sea, yo creo que la identidad de género femenina es una identidad relacional, la de los hombres es la individual, la que se ha desarrollado hasta la modernidad, hasta la modernidad. Si vosotros aquí veis como la identidad de género femenina se construye a través de los vínculos, se relaciona con el mundo a través de la emoción, se asocia a la sensación de impotencia personal frente al mundo, rechaza los cambios, siempre existe una instancia protectora que pasan a ser los hombres, además de la instancia sagrada, y la seguridad procede de la satisfacción de los deseos de los hombres, y te pones en posición de objeto de los deseos de los hombres. Mientras que los hombres van desarrollando su individualidad, que yo llamo individualidad dependiente, porque esta individualidad que han desarrollado los hombres a lo largo de la historia no se puede sostener sin la identidad de género femenina, no se puede sostener sin un apoyo emocional, relacional subordinado. ¿Por qué subordinado? Subordinado porque lo que se llama la masculinidad hegemónica, ¿no? La masculinidad patriarcal, solo da importancia a lo que tiene que ver con la individualidad, no da importancia a lo que tiene que ver con la relación, pero lo necesitan. Así que quien cumple el papel de la relación no es valorado socialmente, pero cuanto menos cultivas tú la relación, más la necesitas. Es decir, la necesitas tanto más cuanto más la desprecias. Si vosotros veis a los hombres maltratadores que matan a su mujer, a los asesinos de sus mujeres, muchas veces ellos se disparan después, porque tú no puedes sostenerte solo con este lado, pero necesitas tanto como desprecias lo otro, ¿no? ¿Qué pasa? Que quien ha construido el discurso histórico son los hombres que tenían este tipo de identidad. Pero hay un segundo mecanismo, ahora vamos a la construcción del discurso, un segundo mecanismo, ya os pongo solo con colores, ¿no? Las mujeres han desarrollado identidad relacional, los hombres individualidad dependiente en una complementariedad de género. Pero la identidad relacional es tan imprescindible que también los hombres han desarrollado identidad relacional. Podríamos decir entonces que los hombres han desarrollado identidad individualizada de forma consciente, pero inconscientemente han desarrollado también identidad relacional. Lo que pasa es que eso no se reconoce porque es inconsciente. La ventaja que yo tengo, yo me pasé durante muchos años diciendo, ¿y qué hago? ¿Por qué he hecho yo prehistoria? ¿Por qué soy profesora de prehistoria? Porque es que a mí el pasado no me interesa para nada como me interesa el presente, ¿no? Hasta que entiendo perfectamente por qué me interesa la prehistoria, porque lo que me interesa es la arqueología, porque lo que te hace mirar la cultura material es ver lo que la gente hace, no lo que la gente dice que hace, ¿no? Lo que hace la historia es mirar el discurso que la gente ha hecho sobre sí misma.
lo que hace la arqueología es mirar lo que ha hecho. La historia es un discurso interesado siempre. La arqueología lo que te mira es lo que ha hecho, no lo que dice que ha hecho. Entonces, cuando tú miras lo que dicen, cuando tú miras a los hombres, ¿no?, y ves lo que han hecho, veis esto, se ve esto. Las primeras élites, o sea, las primeras jefaturas, los primeros hombres que tienen claramente poder individualizado, que empiezan a aparecer rasgos de individualización ya clara, se aparecen aproximadamente en 2500 a.C., coincidiendo con la aparición del cobre, del calcolítico, ¿no?, en el calcolítico, y se acompañan son enterramientos individuales por primera vez con un ajuar de lujo. Hasta entonces había habido enterramientos comunitarios, que eran el megalitismo, ¿no?, que eran huesos descarnados en común. Pues a partir del 2500 empiezan a aparecer en Europa, estoy hablando de Europa, ¿no?, centro y occidental, empiezan a aparecer hombres enterrados de forma aislada y con ajuar de lujo. O sea, aparecen hombres individualizados, separados del grupo, ¿no? Se acompañan de una cerámica en forma de campana invertida, con una incrustación de pasta blanca, muy de lujo, que se llama campaniforme. Por eso se llaman tumbas campaniformes, ¿no? Bueno, esta es la reproducción del ajuar. Si vais al Museo Arqueológico Nacional tendréis las reproducciones del ajuar campaniforme. ¿Veis? Tiene el primer oro, las bandas de oro, el primer oro que hay, el primer cobre que valía tanto como el oro, marfil, cerámica de lujo, es un ajuar completamente de lujo. Bueno, pues fijaros lo que pasa. Aparecen los primeros jefes y, curiosamente, estas ilustraciones están sacadas de una tesis doctoral de 2007 de un compañero de la Autónoma, Rafael Garrido Pena. Quiero decir que nada que ver con género, no. Porque cuando tú no tienes mirada de género, tú ves algo y reproduces eso, pero cuando de repente tienes mirada de género, ves lo mismo, pero ves otras cosas, entiendes de otra manera lo que ves. Bueno, pues yo veo la tesis de Garrido y de Rafa, y además, bueno, que esto es lo que a mí me enseñó en la carrera y lo que se reproduce, es que, todos los jefes campaniformes tienen el mismo ajuar. Esto debe ser que hay buhoneros por Europa que van vendiendo artículos de lujo, y claro, los hombres de poder lo compran. O las cerámicas viajan hacia Europa, bajan, hay flujos y reflujos de las cerámicas, porque en arqueología se habla mucho como si las piezas tuvieran capacidad de moverse ellas mismas, ¿no? Y sin embargo, cuando tú ves esto y estás pensando en términos de identidad, ¿qué es lo que ves? Lo que ves es que aparecen por primera vez jefes, o sea, gente que se diferencia en la apariencia de su propio grupo y empieza a tener una apariencia de lujo. Pero simultáneamente está identificándose con la apariencia de los grupos, de los jefes de los grupos vecinos. O sea, para salir de la identidad relacional de un determinado grupo, lo que haces es meterte en otro grupo, que es el de los hombres con poder. Esto lo han hecho los hombres a lo largo de toda la historia. Los hombres se han metido, y esto es una identidad relacional inconsciente, porque esto no pasa al discurso, porque el discurso tiene que ver solo con la individualidad, pero se han metido en grupos que unifican su apariencia y tienen toda una dinámica mítica, ¿no? El fútbol es otro de ellos. ¿Qué es lo que se juega aquí? Solo se juega emoción, se juega vínculo y emoción. Voy a decir, bueno, Italia no sabemos todavía quién va a ser, ¿no? Así que he dejado a Renzi. Estos hombres dicen, no, pero estos tienen poder, estos claramente tienen poder, o sea, estos no van a basar su identidad en un equipo de fútbol y cosas así, ¿no? Pero si tenéis mirada de arqueóloga o arqueólogo y miráis no lo que dicen, sino lo que hacen, veréis que hacen exactamente lo mismo que los grupos indígenas, que esto es identidad relacional. O sea, que lo que hacen sin reconocerlo, todos los hombres que se sienten individualizados y que tienen mujeres subordinadas, es unificar su apariencia. Porque la identidad irrelacional es tan imprescindible que se actúa. Y se actúa a través del cuerpo, pero como eso no se reflexiona, no pasa al discurso. ¿Qué es lo que pasa al discurso? Y esto es donde ya vamos llegando a qué puede tener que ver con la economía, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado en el discurso? ¿Qué es lo que pasa en el discurso? Bueno, tenemos a las mujeres y las sociedades indígenas especializadas en identidad relacional, ya hasta llegar a la modernidad, y a los hombres en la individualidad. Los hombres que han prestado solo atención porque esto es lo que reafirma el grupo y han hecho un discurso que es el que rige nuestra sociedad,
que es el discurso desde la Ilustración, que es el que seguimos creyéndonos, bueno, vosotros a lo mejor no, porque estáis aquí, pero la mayor parte de la gente, que en donde solo se da importancia a la identidad basada en el yo, a la relación racional con la realidad, la seguridad está puesta en la ciencia y en la tecnología, y el cambio es la condición de la seguridad. Eso nos reafirma. Y esto se niega, lo de la identidad relacional, se niega, pero se necesita. Se niega que esto sea necesario, pero se necesita. Esto yo creo que es la base, digamos, del orden económico neoliberal en el que estamos, que es la expresión de una individualidad dependiente, que es la identidad que han tenido los hombres a lo largo de la historia. Como tenían esta identidad, como ellos solo eran conscientes de esto y tenían a alguien subordinado que les cubría lo otro, el discurso que hacían solo prestaba atención a esto, a lo de la individualidad. ¿Vale? Por eso yo creo que el orden en el que estamos es necesariamente un orden patriarcal. O sea, para mí el orden patriarcal en el que estamos con todo esto, ¿no? Esta, gracias a Dios, efervescencia del feminismo, no es que no tiene que ver con el cuerpo de las mujeres o de los hombres. O sea, puede haber mujeres que entren al poder, pero si siguen manteniendo este discurso, seguiremos reproduciendo orden patriarcal. O sea, el orden patriarcal es un discurso, tiene que ver con el orden lógico, con la lógica de lo que dices, y lo que dices es que lo único importante es el yo, la ciencia, la tecnología y el cambio, y que eso es lo que nos sostiene como grupo, ¿no? Y que lo que nos refuerza como grupo, negando que nos es imprescindible la comunidad y los vínculos. Bueno, en ese sentido os quiero mostrar también qué relación creo yo que hay entre el orden que tenemos y la identidad, ¿no? Tomo un texto de Aníbal Quijano, que es un teórico, es peruano, pero es profesor en Estados Unidos, de la teoría poscolonial, ¿no? Tiene un texto muy interesante, que es la colonialidad del conocimiento, colonialidad del poder, colonialidad del conocimiento, algo así, ¿no? Él dice que el concepto de raza aparece con el descubrimiento de América, que antes no se tenía, y que aparece para legitimar las diferencias en las relaciones de trabajo, que el trabajo asalariado sería una prerrogativa de la raza blanca, mientras que la relación de la raza blanca con las razas no blancas, con otras razas, sería de trabajo no asalariado. O sea, que se naturaliza a través de atribuir una menor importancia a las otras razas, menor humanidad, con eso se naturaliza una relación de trabajo no asalariado. Bueno, por eso dice que el capitalismo surge en Europa porque el capitalismo hace referencia exclusivamente a las relaciones de trabajo asalariado. Pero él dice, pero sin estar explotando al trabajo no asalariado de las colonias, no se habría podido sostener el capitalismo. Pero eso no lo reconoce el capitalismo. El capitalismo se centró en las relaciones que había dentro de Europa. Bueno, a mí esto me parece absolutamente estupendo y por supuesto que estoy de acuerdo, pero fijaros otra vez, es que a mí esto me parece tan difícil hasta de decir, pero ¿cómo es posible, ¿no? Que un hombre tan preocupado con las relaciones de poder y de dominación y etcétera, no ve a las mujeres? Es como si la mitad de la población mundial no se viera, porque tú dices, es que esto no es verdad, o sea, es verdad en un cierto nivel, pero las relaciones de trabajo asalariado eran las que caracterizaban a los hombres de la raza blanca, no las relaciones de los hombres con las mujeres de la raza blanca, porque la relación de los hombres con las mujeres de la raza blanca era de trabajo no asalariado, ha sido el trabajo doméstico, ¿no? Esto Silvia Federici lo vio bien, ¿no? Es de trabajo no asalariado. Así que podemos decir que la relación entre, digamos, que el capitalismo y el patriarcado es una especie de relación fractal, ¿no? Uno está contenido en el otro. Por eso os pongo yo aquí, que yo creo que las relaciones que se han dado es la individualidad independiente solo se ha sostenido a base de una identidad relacional negada, tanto en uno mismo como en las mujeres subordinadas. A ti solamente te basta con la individualidad, ese es el discurso que tenemos, que es lo mismo que ha pasado con el trabajo, con la relación entre hombres y mujeres hasta llegar a la modernidad. Se ha negado que los hombres solo se podían sostener con el apoyo emocional de las mujeres, que es lo mismo que ha pasado entre las relaciones de la naturaleza no humana con la naturaleza humana blanca, ¿no? Se pensaba que, se ha hablado de las relaciones de la sociedad como si eso se pudiera sostener sin estar explotando a la naturaleza.
que es lo mismo que ha pasado en las relaciones de Occidente con los pueblos colonizados. Es decir, que nos movemos con un discurso que lo único que reconoce es un nivel de lo que está sucediendo, el nivel que tiene que ver con el poder, con el cambio y con la individualidad dependiente. Pero ese nivel no es sustentable, no se puede sostener sin otro nivel al cual explota y niega. Se oculta, este nivel se oculta en el discurso. Y vivimos en un nivel en el que solo se reconocen determinadas cosas que no se pueden sostener sin las otras, pero las otras se ocultan, se niegan. Bueno, yo creo que esa es la realidad en la que vivimos. ¿Cuál es y por qué está cambiando? Y yo creo que por qué hay estas cosas como esto de Economistas sin Fronteras, etcétera. Porque hay algo en el discurso que está cambiando. ¿Por qué está cambiando? Yo creo que tiene que ver con las mujeres. Por eso, con las mujeres individualizadas en la modernidad. Por eso creo que las mujeres estamos cada vez teniendo más presencia. Porque es la lógica de las mujeres la única, yo creo, de las mujeres y de los hombres que se metan en esta identidad, que yo creo que no hay ningún biologicismo, insisto, pero por el proceso histórico han llegado las mujeres y hay hombres que ya se están incorporando, gracias a Dios. Bueno, ¿qué ha pasado con las mujeres cuando llegó la modernidad? Lo que pasó con las mujeres cuando llegó la modernidad es que empezaron a leer y a escribir, empezaron a hacerse la formación superior y, por tanto, individualizarse y a empoderarse, ¿no? Porque la escritura te transforma. Fijaros que el principal mecanismo de dominar a las mujeres es prohibirles leer y escribir, que es lo que ha pasado a lo largo de toda la historia. Si querían leer y escribir, a un convento. O sea, no te reproduzcas, lees, pero ahí. No te puedes reproducir biológicamente ni socialmente. Pero al llegar a la modernidad, por todo el proceso económico, histórico, social y personal de lucha de las mujeres, pues empiezan a individualizarse. Se empiezan a individualizar, pero ellas no pueden negar la identidad relacional. Porque como no tienen a nadie que esté socializado para cubrirles la parte relacional, ellas no pueden abandonarlo, porque por otra parte además no quieren abandonarlo, porque ya saben que lo que da sentido a la vida es sentirla, porque la experiencia que tenemos. Pero es que además, aunque la quieras dejar, bueno, es que no quiero porque no me quiero entretener más, pero es que tengo varios ejemplos ahí recogidos de periódicos. Aunque tú la quieras dejar, no puedes, porque la individualidad no se sostiene sola y los hombres no han sido socializados para hacer la parte relacional. Así que las mujeres no quieren y no pueden dejar la parte relacional, la identidad relacional. Así que lo que han hecho las mujeres en la modernidad, o lo que hacemos las mujeres, es tener que combinar dos formas de identidad que son contradictorias. Esto es lo que yo llamo individualidad independiente. O sea, lo que hace la individualidad independiente es que una misma persona se ocupa de su yo y se ocupa de las relaciones en la misma medida. Yo creo que es la única forma de identidad que permite relaciones de igualdad. Porque si tú te juntas con otra persona que le pase lo mismo, los dos tienen su proyecto, no hay nadie que esté subordinado y por otra parte los dos cuidan del otro, ¿no? Ahora, esta identidad, os digo, está hecha de contradicción, porque junta dos formas de identidad que son contradictorias. Entonces te mueves todo el tiempo en la contradicción. Los hombres que están incorporando esta forma de identidad les pasa también. Lo que pasa es que, claro, hay que abandonar tantos privilegios tan pequeños, que no se llega realmente a tener una individualidad independiente en muchos casos, ¿no? Aunque sea mucho más, aunque ya no sea la masculina hegemónica, ¿no? Pero lo que ha pasado a las mujeres y los hombres que estén aquí es que te mueves en dos cosas contradictorias todo el tiempo, y encima vas y te sientes contradictoria, y encima te culpas porque eres contradictoria. Pero es que la contradicción es la condición para tener esta identidad, porque tú, por un lado, fijaros que la maternidad suele seguir siendo muy importante e imprescindible para muchas mujeres, ahora también para muchos hombres, porque eso te da identidad relacional. Pero por otro lado quieres tener tu propio proyecto de vida, quieres ser el agente de tu propia vida. Por un lado nos seguimos poniendo en posición de objeto en mucha mayor proporción que los hombres y nos seguimos pintando, depilando, tiñendo, porque, digo también siempre, no solamente queremos que nos digan inteligentes, que somos inteligentes, sino queremos que nos digan que somos guapas, porque nos ponemos en posición de objeto en mucha mayor medida que los hombres, al mismo tiempo que nos sentimos sujetos de nuestra propia vida, ¿no? Nos hacemos mucho lío con los deseos, porque ¿qué es más importante cuando estás mezclando estas dos cosas, ¿no? Cuando tú tienes una persona, tu pareja, tus hijos, lo que sea, que tienen un deseo contrario al tuyo, ¿a qué le das prioridad?
a tu deseo o al deseo de tu pareja, porque si le das al tuyo, sientes que eres egoísta, insolidaria, pero si le das al de los otros, piensas que a ti nunca te hacen caso, porque tú siempre la última, porque nos hacemos mucho lío con esto, ¿eh? Y yo os digo, y encima nos sentimos contradictorias, pero hay que asumir la contradicción como la condición del tipo de identidad más potente que hay, porque reconoce lo que es verdad, y es que por un lado la individualidad nos da potencia y por otro lado esto es absolutamente insostenible sin la comunidad. Entonces, y los vínculos bien construidos. Entonces, ¿qué es una economía para mí que se alejara del orden neoliberal, ¿no? ¿Qué es un orden económico no neoliberal para mí? Para mí sería un tipo de economía que diera importancia a las dos cosas. No es que solo da importancia a lo comunitario y a lo... No, porque estamos individualizados, o sea, porque la sociedad está individualizada, somos individuos, tenemos una idea del yo, y eso hay que atenderlo, porque además eso es lo que te da fuerza para que nadie te domine. Pero sin atender a lo comunitario, sin atender a la necesidad de los vínculos, actividades recurrentes, sin cuidar lo comunitario, el orden no se sostiene, el orden enferma, no se sostiene, porque además acaba por, lo que está pasando, destruir todo lo que le sostenía y que no reconocía, la naturaleza, todo lo que decía ayer Vázquez Asen de las fuentes extractivas y tal, acaba por destruir todo aquello que no reconoce y así no se puede sostener. ¿Vale? O sea, yo creo que un orden económico al que se debe tender y que es el único que puede diseñar un futuro sustentable es un orden económico que dé cabida a los dos aspectos de la identidad humana, de los dos aspectos que son verdad en la identidad humana, o sea, es pasar al nivel del discurso lo que es verdad en el ser humano. Pero si esto sucede, habrá que asumir la contradicción, porque hay gente también que quiere hacer estas cosas y pensar que todo es, que ya está, que todo es fácil, ¿no? Y que hemos llegado a un mundo ideal. No existe, o sea, la contradicción yo creo que es parte de la dinámica, pero de la dinámica más potente que hay, que es tener fuerza, pero reconocer que sin los demás no tienes fuerza. Y nada más, con esto acabo.